Bueno, entonces en este video voy a hablar acerca de las vías dopaminérgicas. Es un tema que es competencia en esta UP, sin embargo no lo hemos hablado mucho en clase. Quisiera hablar de cada una de las vías a grandes rasgos para tenerlo mucho más claro. Toda la información que voy a dar está en STAL y la herramienta que voy a utilizar son mis propios apuntes. Entonces, para comenzar, entender que las vías dopaminérgicas son principalmente 5 vías, que va a ser la tuberoinfundibular, la talámica, la nigrostrial, la mesocortical y la mesolímbica. Sin embargo, como estamos en el tema de psicosis y el tema de esquizofrenia, las más principales en este momento pues van a ser la mesocortical y la mesolímbica. Vamos a comenzar por la vía tuberoinfundibular, es esta. Ella va a comenzar en el tálamo y va a terminar en la parte de la hipófisis anterior. La vía tuberoinfundibular se va a asociar más que todo es como a su función con la parte de la prolactina. Se dice que cuando esta vía está activa de una manera normal, pues va a inhibir la producción de prolactina. Cuando esta vía no está funcionando o está hipoactiva, va a generar un aumento de la prolactina, por lo tanto va a tener síntomas como lo son la galactorrea, la menorrea, la disfunción sexual. Fisiológicamente es normal que esto suceda en las personas cuando están gestando para que pueda dar paso al proceso de lactancia y como efecto secundario puede dar efecto secundario los antipsicóticos, ya que bloquean los receptores de dopamina. Y entonces algunos pacientes que están medicados con antipsicóticos pueden llegar a tener galactorrea. Luego vamos con la vía talámica. La vía talámica es una de las menos estudiadas a nivel de las vías dopaminérgicas. Sin embargo, se dice que va a tener 4 orígenes aproximadamente, los cuales van a ser la sustancia gris periacueductal, el mesencéfalo ventral, los núcleos hipotalámicos y los núcleos parabraquiales laterales. Ellos se van a proyectar hacia el estriado todos. Y también se dice que su función principal es acerca del ciclo sueño-vigilia. Entonces, que si está alterada esta vía, van a haber alteraciones en este ciclo. Luego tenemos la parte de la vía nigrostrial, la cual va a comenzar en la sustancia negra del tallo cerebral y va a ir al estriado. Esta vía es más que todo motora y algunas bibliografías la consideran como parte del sistema extrapiramidal. En cuanto a la vía nigrostrial, importante tener en cuenta que va a tener 2 vías como subvías dentro de la vía nigrostrial, que va a ser la vía directa y la vía indirecta. Entonces la vía directa la vamos a entender como la vía excitatoria y la vía indirecta la vamos a entender como la vía que inhibe el movimiento. En cuanto a la vía directa, fisiológicamente la podemos entender porque va a tener mayor cantidad de receptores de dopamina D1 y ya conocemos que estos receptores son excitadores, entonces pues van a aumentar o van a estimular el movimiento. Esta es más o menos pues la vía. Va a comenzar en el estriado, en el cual pues va a haber activa una neurona GABA. Al haber como activa una neurona GABA, va a haber un aumento de GABA en esta parte que se dice que es el globus pálidos interno. Como hay un aumento de GABA, se va a bloquear la siguiente neurona, que también va a ser GABAérgica, y pues va a haber una disminución de GABA en la parte del tálamo. Es un poco difícil de entender porque son varios pasos, sin embargo, pues eso es lo más entendible de estas vías. Entonces, como hay una disminución de GABA en esta parte del tálamo, se va a activar esta siguiente neurona, que es una neurona glutamatérgica. Entonces, como hay un aumento de neurona glutamatérgica, va a aumentar el glutamato en la parte de la corteza, y como aumenta el glutamato y sabemos que el glutamato es excitador, va a estimular al movimiento. Entonces, por eso la vía directa es la vía del movimiento. Luego va a estar la vía indirecta, que a diferencia de la vía directa va a tener mayor de receptores, en este caso receptores de dopamina D2, que sabemos que son inhibitorios. Esta es la vía indirecta, es pues más larga que la directa. Va a comenzar igual, también va a comenzar con una activación de la neurona GABAérgica. Esto a su vez pues va a dar una disminución de GABA en el núcleo subtalámico, que es esta parte, y como hay menos GABA, va a aumentar la actividad de esta neurona, que es neurona glutamatérgica. Va a generar gluta K,
Y como ya sabemos que la neurona que va entre el globus pálidos interno y el tálamo es una neurona GABAérgica, entonces entendemos que la cantidad de glutamato que se aumentó acá va a aumentar la activación de esta neurona GABAérgica. Como se aumenta la función de esta neurona GABAérgica, va a haber un aumento de GABA en el tálamo. Y eso va a generar un bloqueo o una hipofunción de la parte de la neurona glutamatérgica que va del tálamo a la corteza. Entonces va a haber menos glutamato en la corteza y eso va a generar que no haya pues la misma excitación. Entonces va a haber una respuesta de inhibición del movimiento o de pare del movimiento. También de esta vía pues importante que si hay alteración pueden haber cosas como el Parkinson, rigidez y temblores en el caso de que haya una disminución de dopamina. Y si hay un aumento de dopamina pueden haber alteraciones como coreas, discinesia, tics y el Tourette. Eso es como lo más importante. También en una parte del libro mencionaban que cuando hay una estimulación crónica de receptores D2 por parte de medicamentos como es la levodopa, que es un medicamento que se le da a las personas con Parkinson, se puede dar un síndrome que es una característica o una sintomatología que es la discinesia inducida por levodopa. Sin embargo, a comparación, cuando hay un bloqueo crónico de los mismos receptores D2, puede haber un proceso de discinesia tardía. Luego está pues la vía mesolímbica. La vía mesolímbica va a comenzar en el área tegmental ventral y va a ir hasta el núcleo accumbens. Esta vía mesolímbica va a ser la más asociada a los síntomas positivos de la psicosis. Entonces, acá pues es un esquema distal. Entonces acá es cuando hay sobreactivación. Acá nos van a dividir la sobreactivación por sustancias psicoactivas o la sobreexcitación por un aumento de dopamina en esta vía. Por la parte de las sustancias psicoactivas hay que tener en cuenta que toda esta parte de la parte mesolímbica, del núcleo accumbens y de la dopamina es un sistema asociado a la recompensa y al placer. Entonces, esto es lo que va a sentir la persona cuando tiene como algún contacto con una sustancia psicoactiva excitatoria, como la cocaína. Entonces, lo que va a pasar pues es una hiperactividad de esta vía y van a sentir como ese subidón esporádico cuando pues tienen contacto con este tipo de sustancias. Luego vamos a tener un aumento de dopamina, que es lo que pasa en los síntomas positivos de la psicosis. Entonces, como hay un aumento de dopamina en esta vía, pues va a empezar toda la parte de los delirios, de las alucinaciones, del comportamiento, pensamiento y lenguaje desorganizado. Y esta es la parte de si hay pues una disminución de la dopamina en esta vía, que se dice que va a estar asociado a los síntomas negativos de la psicosis. Entonces va a ser apatía, anedonia, logia y pues bueno, los demás síntomas negativos. También están generando una nueva hipótesis de esta vía, que es que ya no se va a considerar el estriado como estriado dorsal o estriado ventral. En cuanto al estriado dorsal, se considera que va a regular más que todo la parte motora y el estriado ventral va a regular la parte de las emociones y es cuando se van a dar los síntomas positivos de la esquizofrenia, que fueron los que dije anteriormente. Y luego va a estar la vía mesocortical, que también es fundamental porque va a ser la más asociada a los síntomas negativos. Digamos, en el libro nos mencionan que la mesolímbica también está asociada a los síntomas negativos, pero la que más está asociada y la que más tiene relación con estos es la vía mesocortical, que va a comenzar en el área tegmental ventral, que es esta, y se va a ir a la corteza prefrontal. Se va a dividir ahí en esta parte en dos, entonces va corteza prefrontal y se divide en la parte dorsolateral y se divide en la parte ventromedial. Cada una de estas partes va a tener pues distintas funciones. En cuanto a la parte dorsolateral, va a ser más del funcionamiento cognitivo y ejecutivo, mientras que la parte ventromedial va a ser más de las emociones. Entonces, ¿qué pasa?
que si hay hipoactividad de la parte dorsolateral, va a estar asociado sí a los síntomas negativos de la psicosis, pero de la psicosis sí, pero también va a estar asociado a una disminución cognitiva que también puede estar presente en los pacientes con esquizofrenia y psicosis. En cuanto a la parte ventromedial, si hay una hipofunción, también va a dar paso a los síntomas negativos, pero esta parte va a haber más como afección en cuanto a las emociones, el ánimo y el afecto del paciente. Entonces, si el paciente tiene un afecto plano, va a ser más relacionado en cuanto a la vía mesocortical en su conexión con la corteza prefrontal ventromedial. Estas son a grandes rasgos las vías dopaminérgicas. Espero que pues haya sido como entendible la información y ya, muchas gracias por su atención.